Ahí está lo que hemos estado compartiendo, el segundo domingo de cada mes. Recuerdan a fines del año pasado les expliqué el deseo de vamos a ir cada segundo domingo. Nada más no vaya a venir nada más el segundo domingo del mes. Pero van a saber, ya saben que vamos a ir al Antiguo Testamento. En el principio estamos viendo nuestros orígenes y es el libro de Génesis. Si recordarán, hicimos un breve repaso de las 7 Cs de la historia que va desde la creación. Después pasó algo que vamos a ir a verlo más adelante, la corrupción o la caída. Hubo una catástrofe a nivel mundial, global, todo el mundo se inundó y por eso resultó el Gran Cañón. ¿Recuerdan? El Gran Cañón que está en Arizona, Colorado, el resultado de la catástrofe que hubo. Después la confusión es la Torre de Babel. Dios ya tenía planeado todo perfectamente y de ahí vienen los muchos idiomas. Por eso hablamos español, inglés, francés, alemán, porque Dios confundió el idioma original de la raza humana y de ahí vinieron todos los grupos étnicos. Después llegó Cristo Jesús, eso sucedió hace más o menos 2000 años. Recuerdan, el mes pasado hablamos, casi todo el mes hablamos del nacimiento de Cristo y en Semana Santa celebramos también la muerte y resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo último que falta pues es la consumación del plan de las edades, del plan de los tiempos, del plan de Dios para nosotros, su creación, la raza humana. El evento inminente, es decir, que está por suceder, es el arrebatamiento. Unos le llaman el rapto o arrebatamiento. Todos los cristianos vamos a ser arrebatados, vamos a desaparecer literalmente, vamos a desaparecer de esta tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? Solo Dios sabe, pero yo creo que la segunda venida de Cristo se tarda por causa de los que todavía no se han arrepentido. Dios tiene mucha misericordia y está dando oportunidad a la raza humana, pero ahí tienen lo que hablamos. Ahora, recuerdan que hablamos que si le quitamos el libro de Génesis y si el libro de Génesis no es algo histórico que sucedió, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Hemos dicho, pues por eso la gente dice, pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no otra religión? ¿Por qué ustedes y Cristo y nada más Cristo? Porque no podemos quitar la creación. Para predicar el Evangelio por fuerza tenemos que ir a los orígenes de la raza humana. Si la Génesis no es historia literal, entonces no existe ningún fundamento para el Evangelio y es muy difícil. La gente no va a entender por qué. Tenemos que ir al Génesis. Hablamos al final, hermanos, de que el asunto de la palabra de Dios, de creerla así como está, es asunto de autoridad. ¿Y cuál es tu autoridad? Hay dos pensamientos grandes el día de hoy. Uno, pues obviamente es la palabra de Dios. Eso es absoluto, es perfecta, es digna de confianza, nunca se equivoca, siempre dice la verdad. Podemos confiar 100% en la palabra de Dios. Y le llamamos que somos creacionistas. Creemos que Dios creó el universo. Creó todo lo que vemos, creó a la raza humana. Otra autoridad que el ser humano puede tener es la evolución o el ateísmo, no Dios. Evolución significa no Dios. No necesitamos a Dios, Dios no existe, Dios no es real. Todo lo que vemos surgió por pura chiripa. Decimos en mi tierra, no sé ustedes lo que entienden chiripa. Casualidad, chance, es en inglés por pura, o sea, nadie lo pensó. Nadie tenía intención, sino nada más salió rápido, salió el ser humano y aquí estamos. Esa es la otra autoridad, que al final del día viene siendo es pura opinión. Nada más opinión del ser humano, porque nadie estuvo allá, ¿cierto? Nadie de los seres humanos estuvo allá para decir, oh, yo vi todo cómo sucedió, cómo se empezó la vida de la no vida y cómo salió un cerebro y nadie, es pura opinión. Cuando vamos a la autoridad de la Biblia, no es opinión. Es verdad absoluta.
Cuando hemos predicado el último domingo del mes, hablamos de apologética o defensa de la fe. Y les he dicho que nosotros le podemos hacer la pregunta a los ateos y evolucionistas: ¿tú estuviste ahí? ¿Quién estuvo ahí para que lo viera? ¿Tú estuviste ahí al principio de la creación? Obviamente van a decir: no, yo no estuve, pero también les van a decir: pero tú tampoco estuviste ahí para ver que Dios lo creó, ¿cierto? Y también vamos a decir: realmente también tienes razón, pero nosotros conocemos al que estuvo ahí desde el principio, al que creó todo. Y el evolucionista nadie puede decir: oh, yo conozco a alguien que estuvo ahí presente cuando inició la evolución. Gracias a Dios nosotros decimos: sí, yo conozco a alguien que estuvo ahí y nos lo dejó todo escrito, y es el Dios de la creación. Amén, hermanos. Entonces vean, empezamos viendo el libro del bosquejo de Génesis, que va, si tiene su Biblia, me gustaría, ábranla y véanle y denle vuelta, hermanos, en lo que estamos hablando. La creación del mundo va de Génesis capítulo 1, versículo 1, a Génesis capítulo 2, hasta el versículo 25. Habla de la creación del mundo, y vamos a ir, no vamos a ir detalladamente, pero vamos a ir a ver esos pasajes. Y lo primero que vimos, habla del principio de la creación, el principio de la creación. Entonces vean, hablando de la autoridad de la palabra de Dios, hermanos, y dijimos que el libro de Génesis es historia, es narración de Dios, nos dejó escrito: así hice yo la creación, y nos escribió por medio de este hombre llamado Moisés. Podemos decir con toda firmeza y confianza de que el libro de Génesis, escuchen, especialmente del capítulo 1 al capítulo 11, vean, del capítulo 1 al capítulo 11 es clave, hermanos, porque es sumamente importante. Génesis capítulo 1 al capítulo 11 viene prácticamente todos los orígenes. Ya después del capítulo 12, el autor o Dios inspiró a Moisés para que hablara de un personaje llamado Abraham, pero ya es más historia de una nación, de una cultura. Pero Génesis 1 a Génesis capítulo 11 habla de nuestros orígenes, y podemos decir que no es poesía. Ya empezaron unos a decir que Génesis es pura poesía, que no es narración histórica, pero nosotros podemos decir: no es poesía, no es un mito, no es simbolismo. Génesis no es otra cosa sino narración histórica de los eventos de la creación, tal y como sucedieron desde el principio. Y ya hablamos la vez pasada de por qué la humanidad no quiere aceptar Génesis del 1 al 11 como narración de la historia, como sucedió. Ya hablamos, hermano, y por ahí está la predicación, si ustedes la quieren pedir, de por qué tanto desespero y ansiedad de que no se acepte como narración histórica, por lo que implica. Si esto es verdad, entonces la humanidad dice: no tiene esperanza, tiene que someterse y confiar en Dios y aceptar que Jesucristo es el único camino a Dios. Dios así se lo reveló a Moisés, así como está escrito. Dios no tuvo la intención de engañar a Moisés, de hacerlo tonto. Dios no tuvo la intención de confundir a Moisés para que escribiera: así sucedió, pero al final del día que no sucedió así, ¿es cierto? Como lo que vamos a ver más adelante. Dios no pudo haber dicho algo con la intención de querer significar otra cosa que no fue así como lo dijo. Eso es absurdo. Y cuando negamos el Génesis tal y como está en la Biblia y le empezamos a meter ideas modernistas, resultado de la falsa teoría de la evolución, hermanos, estamos cuestionando el carácter de Dios. Estamos poniendo en tela de juicio: ok, Dios nos dijo eso, pero no era eso realmente lo que Dios quería decir, sino quería dar a entendernos otra cosa. Y eso es absurdo, y Dios nos libre. Dios les libre a ustedes. Hermano, yo sé lo que yo creo, y con todo mi corazón les digo esto en base a la revelación del Espíritu Santo en la Escritura, en base a lo que yo he aprendido. Pero la realidad es que al final del día, hermanos,
Algunos de ustedes van a negar esto. Algunos de ustedes tal vez ya están llenos del error de la evolución y tal vez sin darse cuenta. Se lo digo con sinceridad porque eso es lo que resulta en realidad. Hay cristianos pues, que favorecen o no cuestionan el aborto como un asesinato y creen en la autoridad de la Biblia. O sea, es una contradicción. Algunos cristianos que ya han aceptado el homosexualismo dicen, oh sí, el homosexualismo está bien, Dios nos ama y porque Dios... Y dicen que creen en la palabra de Dios. Por eso yo les digo, al final del día, aunque el pastor Roberto con todo corazón está diciéndoles que Génesis es así como está, algunos hermanos van a decir, no, el pastor Roberto está equivocado. Y van a hacer su decisión. Esto se presta para millones de años, como lo vamos a ver más adelante. Podríamos decir que el libro de Génesis es uno de los libros más importantes de la Biblia. No que los demás libros no sean importantes. Estoy hablando de más importantes. ¿Por qué, hermanos? Sin el libro de Génesis, todos los demás libros de la Biblia no hacen sentido. ¿Se dan cuenta? La salvación de Jesucristo, quiten Génesis. ¿Y para qué? ¿De dónde vamos a sacar el problema de la humanidad para dar la solución y por presentar a Cristo Jesús? Quiten Génesis. No hace ningún sentido. La historia de los hebreos, del judaísmo, hermano, todo, del Mesías, no hace sentido si eliminamos el libro de Génesis. Por eso es sumamente importante. Génesis es fundamental, es de los fundamentos de la base del cristianismo y de la predicación del evangelio. Génesis es el cimiento o la base de los 65 libros restantes. Toda la Biblia tiene 66 libros. Bueno, Génesis es fundamental para los 65 libros, hermano. Génesis es fascinante, fascina. Génesis es impresionante. Génesis es inspirador, nos inspira. El libro de Génesis te hace contemplar la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios, el todopoderío de Dios, la infinita sabiduría y la gloria admirable de nuestro Creador. Cuando vamos al libro de Génesis, en realidad podríamos pasarnos muchos, créanme, años, literalmente años, si predicáramos cada domingo. Nos podríamos pasar 1 año, 2 años o más predicando solamente del libro de Génesis. Y usando obviamente otras escrituras, pero no vamos a hacer eso. Vamos a tratar de avanzar porque el deseo es que aquellas personas que tal vez por alguna razón no han ido al libro de Génesis, vean lo precioso que es el Génesis y entender cada vez mejor por qué Cristo vino para salvarnos. Vamos a comprender mucho mejor la obra que Cristo está haciendo o hizo ya en nuestras vidas. ¿Cuál fue la razón principal por la cual el Dios del universo reveló Génesis? ¿Cuál fue la razón? Obviamente, Dios tuvo una razón por el cual Él inspiró a este hombre y le reveló a Moisés que escribiera el libro de Génesis. ¿Saben para qué? Para poder presentar al ser humano su necesidad de salvación por medio de Jesucristo. Porque en el plan de Dios iba a Dios enviar a Jesucristo para salvar a la raza humana. Pero Génesis tenía que Dios decirnos por qué la raza humana necesita redención o salvación por medio de Cristo Jesús. Si Dios no nos hubiera dejado el libro de nuestros orígenes, iba a ser muy difícil que la gente comprendiera que necesitamos salvación y que dicha salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Por eso es que Dios nos dejó el libro de Génesis. Entonces vean, ahí está el punto A, el principio de la creación, y voy a leer los versículos 1 y 2 del libro de Génesis. Tal vez el primer versículo todos lo hemos memorizado, tal vez, hermano. Dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, veamos, hermano, tratemos de imaginarnos, si podemos, ¿verdad? Pero de esta manera la palabra de Dios declara que todo lo que existe tuvo un comienzo. Todo lo que existe tuvo un inicio, un principio. ¿Qué existía antes? La nada. De la nada Dios creó todo lo que existe. Y hay un término que en los días que hemos predicado de apologética lo hemos usado, y es ex nihilo. Ese es el del latín. Ex nihilo quiere decir de la nada. Cuando ustedes están leyendo un libro de teología y ven esa palabra que Dios creó ex nihilo, es que Dios de la nada hizo su creación. Dios no usó algo ya existente para crear el universo, hermanos. Enfatizo eso, porque hay cristianos que ya lo creen, hay pastores que ya lo creen, hay teólogos que enseñan en seminarios que ya lo creen y que ya están escribiendo libros para los cristianos, y cristianos están ahora aceptando eso. Pero Dios no usó materia ya existente, no existía nada. La nada existía, podemos decir, para hablar enfatizando la realidad. No existía la materia. Dios no agarró algo nada más para crear el universo y la tierra. Este principio, cuando dice en el principio creó Dios, no se refiere a la eternidad pasada, porque la eternidad, acuérdense, no tiene ni principio ni fin. No se refiere al principio de la creación, de todo lo que existe, sea visible o sea invisible, porque hay cosas invisibles que existen. Pasa que no las vemos, ¿cierto? Pero existen, ahí están. Los demonios, Satanás, los espíritus, los ángeles del Señor, son realidades claras, existen, pero nada más que no lo podemos ver. Y se refiere al principio de todo. El mundo tuvo un comienzo, y de hecho la misma ciencia declara y confirma y dice que todo apunta a que hubo un inicio. La misma ciencia, hermanos, aún de los que niegan al Dios de la creación, han dicho realmente todo, al estudiar todo el universo, todo apunta a que hubo un inicio de cómo se comenzó todo. Y obviamente nosotros no tenemos problema con esa declaración científica, porque lo vemos aquí. Lo único que existía al principio, ¿qué cosa era? Dios. Lo único, hermanos, que existía obviamente era Dios mismo. Este Dios es un Dios eterno. ¿Quién hizo a Dios, pastor? Nadie hizo a Dios. No va a decir que alguien hizo a Dios. Es absurdo. Un Dios más poderoso hizo al Dios de la Biblia. Entonces, ¿quién hizo al Dios más poderoso? Otro Dios más poderoso que el Dios poderoso que hizo a Dios. ¿Y quién hizo a ese Dios más poderoso que hizo a Dios poderoso que hizo a Dios, a nuestro Dios? Pues va a decir a uno más poderoso. Y ahí nos vamos a ir. No hace sentido, es absurdo, no tendría razón eso, hermano, porque imagínense, nos vamos hasta la eternidad. La Biblia enseña que el Dios de las Escrituras, el Dios que fue revelado a la raza humana por medio de Cristo Jesús, es un Dios eterno. Es decir, Él no tuvo principio y Él no va a tener fin. Él siempre es un presente eterno. El Dios supremo en quien creemos no tuvo principio, hermano. Nunca existió un momento en la eternidad pasada de que Dios no existía. Nunca existirá un momento en la eternidad futura en que Dios deje de existir. Nuestro Dios grandioso es un Dios eterno, hermanos. Él es el eterno I am, el yo soy.
¿Recuerdan el nombre que le dio a Moisés? Que Moisés decía, y si voy a los hijos de Israel y me preguntan quién te envió, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Le digo, yo soy el que soy. Así le vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. El término de Dios aquí, porque vean, hermanos, en la palabra Dios, en el hebreo existen varios términos para referirse a Dios, pero el que se usa aquí en Génesis 1:1, ahí está, obviamente no se tiene que memorizar cómo se escribe, pero recuerden que se lee de derecha a izquierda. Y se pronuncia más o menos Elohim, porque la cosa que está como una X es una Aleph que no se pronuncia, los puntitos de abajo es como una E, así, la culebrita es una L, el punto de arriba de la culebrita es una O, lo que está así es una G suave, el punto de abajo con la cosita así chiquitita es una I, y el final es una M, Elohim. En el principio, Elohim. En el hebreo, hermano, suena más o menos así. Parecido para Elohim. El Hashamayim Va'et Haaret. Esa expresión. Y se lo digo porque hablé con un hebreo de los que estaban aquí en el mall. No sé cuántos han ido al mall que en Navidad se ponen a vender de esas cosas hechas de madera en Israel. Y se lo dije y se me quedó bien. Dijo, oh, ¿qué es? Y me dijo, oh, la Biblia. Ok, pues Elohim es el nombre que se usa aquí en el primer versículo de la Biblia. Está en el plural. Literalmente eso quiere decir dioses. Pero se refiere al Dios del universo. Esa era una manera en que se refiere a Dios, porque decían los dioses, la gente que no creía en Jehová. Pero cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el término aquí en Génesis se refiere al Dios creador de los cielos y la tierra. Elohim implica poder, mucho poder, hermanos. Por esta razón se traduce como el Dios de fuerza y poder. El libro de los Salmos complementa todo lo que estamos hablando del poder de Dios, porque el libro de Salmos usa otros términos para referirse a Dios. Y ustedes van a ver gráficas muy bonitas que viene El Shaddai, que es el Dios altísimo, Adonai, el Señor, el gobernante número uno, Elohim, el Dios fuerte o el Dios todopoderoso, Rafael quiere decir el Dios de sanidad o Dios sana. Y así la podríamos pasar hablando de los términos, hermanos, con lo que se identifica a Dios. Es un Dios grandioso, todopoderoso. Este Dios mencionado aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es el Dios todopoderoso, the Almighty God. El Dios todopoderoso, hermanos. Su poder es incomparable. Piensen en ese ser, un ser que tiene mente, emociones y voluntad. Ese ser está consciente de él en este momento, que está comiendo una paleta. Está consciente de él, está consciente de mí en este momento. Ese Dios del universo está consciente ahora mismo, en este preciso momento, de que ustedes existen y que yo existo. Y conoce todo de cada uno de nosotros. Conoce las intenciones, los pensamientos, hermanos, de cada uno de nosotros. Conoce perfectamente nuestras acciones. Conoce cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes. Si no se han afeitado, obviamente. Imagínense, hermanos, el Dios de la Biblia. No existe nada en el conocimiento humano con el cual podamos comparar el gran poder de nuestro Dios. ¿A qué decimos, es tan poderoso como? ¿Cómo para decir? Tiene tanto poder ¿cómo? Si Dios es el poder más grande que existe, el ser que tiene más poder de todo.
Y esta es la primera declaración que Dios hace a la humanidad en su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vean, desde el principio de la Biblia, Dios no trata de probar o convencer al ser humano que Él existe. ¿Se dan cuenta? Aquí la Biblia no es un libro que dice Dios existe y empieza a darnos razones. Mira, Dios sí existe por esto, por esto, por esto. No, desde el mismo versículo 1 del primer libro de la Biblia, Dios no trata de probar al ser humano de que Él existe. Dios no trata de convencer al ser humano de que Él existe. Si se dan cuenta, si estamos leyendo ahí, Dios da por hecho de que Él existe, da por hecho de que todo ser humano, hermanos, muy en lo profundo de su corazón, sabe de que Dios existe y que es real. Por eso, tristemente, solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es un necio. He is a fool, el que niega a Dios. Porque Dios da por hecho todo, hermano, en Romanos capítulo 1, dentro del corazón del ser humano, el ser humano sabe que Dios es real, pero lo niega, y eso es lo que conocemos el día de hoy como los ateos. Un ateo, un evolucionista obviamente es ateo, pero niega, dice, no existe, y muy dentro está con ese temorcito, con ese miedito, hermano, porque Dios nos puso eso. Los teólogos le llaman eso la chispa divina. Es decir, todo ser humano que nace en este planeta Tierra nace con esa chispita divina dentro de él. Es decir, está consciente de que Dios existe, Dios es real. Y en el Salmo 14, Salmo 53, Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y con profundo dolor en nuestro corazón, el día de hoy estamos viendo que se está levantando una generación de seres humanos, jóvenes, adolescentes, hermanos, tontos, necios, porque están diciendo en su corazón, Dios no existe. Y digo, con dolor en nuestro corazón, hermanos, están negando la existencia del Dios que nos creó. Y esto es gracias en gran parte a, la teoría de la evolución, que en realidad ya no es teoría, nos la hemos tragado, nos engañaron. Los maestros fueron engañados, los que nos enseñaron la teoría de la evolución fueron engañados y engañaron a nuestros niños, a ustedes los engañaron. No es teoría, es, como dice el hermano Cunningham del Museo de la Creación, es un mito, es el mito de la evolución, no la teoría de la evolución hablando técnicamente. Pero vean, la teoría, vamos a seguir llamándole así para que comprendamos, de la evolución, ha hecho tanto daño, y por eso se les está enseñando a nuestros jóvenes de que Dios no existe. Del prefacio del libro Glass House, que escribió el hermano Cunningham con otro autor, dice: la evolución es un modelo, una hipótesis, es una idea o una creencia o un worldview o una cosmovisión. No es una teoría, no es una ley de evolución. It is not a fact. No es un hecho de evolución, hermano. Ni es la verdad de evolución. La palabra de Dios, dice el hermano King, es la verdad. No la evolución, no es ni siquiera una teoría. Pero el día de hoy, en las universidades, en las escuelas, en las películas, en la televisión, en los reportajes de History Channel, de Discovery, todo, hermano, se da la evolución como un hecho. Ya ni siquiera tratan de probarlo, de explicarlo, ¿no? Lo dan como un hecho nada más. Y los jóvenes el día de hoy
admiran la ciencia porque les encanta el conocimiento, y eso en parte, en sí mismo no está mal, hermano, porque a todos nos gusta el conocimiento, ¿cierto? Todos queremos seguir aprendiendo, queremos conocer más, y entre más conocemos y más aprendemos, nos encanta el conocimiento. Bueno, a los jóvenes les encanta el razonamiento, la lógica, el intelectualismo, les gusta mucho el conocimiento. Y cuando la ciencia, que yo quiero decir la falsa ciencia, empieza a hacer esas declaraciones, nuestros pobrecitos hijos y jóvenes se están tragando todo eso, se lo tragan y lo aceptan como si fueran hechos probados científicamente, lo cual es totalmente falso. No podemos dejar de orar por los niños, hermanos, por nuestros niños. Ahorita miren cuántos niñitos salieron, no sé si alguien los contó, pero mínimo 20, ¿verdad? Mínimo 20, tal vez ha habido más. Todos los jóvenes también ahorita están tomando su clase, y no podemos dejar de orar por ellos, por nuestros niñitos, por los adolescentes, por los jóvenes de hoy. Pero aún más no podemos dejar de predicar la verdad del Evangelio a esta generación, la cual el Evangelio incluye explicar los orígenes de la humanidad, así como está en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero miren, hermanos, ya viniendo a lo que se conoce como el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, ahora está hablando también menciona el principio, pero ahora habla de el verbo. Ahora, de acuerdo a lo que el apóstol Juan, inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis, el apóstol Juan está siendo inspirado, pero también identifica a quién es el verbo. En el texto griego, porque el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo con algunas partes en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y el verbo en griego es logos, logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios el Padre, y el verbo era en esencia Dios. Este verbo, que es Cristo Jesús, verbo, palabra, logos, no sé cómo en las Biblias del día de hoy puede ser en el principio era la palabra, que se refiere a Cristo Jesús. En el principio era el verbo, se refiere a Cristo Jesús. En el principio tal vez ponen el logo, se refiere a Cristo Jesús. Dice, y versículo 2, el verbo era o ya existía en el principio con Dios. ¿En cuál principio? Génesis 1:1. Desde el principio de la creación, no de la eternidad, porque Cristo es Dios y la Biblia enseña la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.